Bienvenido. Estás entrando en Espejo. Un podcast para reflejar lo que habita en nosotros. Y lo que no, también. Juguemos a reconocernos desde diferentes perspectivas. En este episodio, Juanchi, Isa, Sebe y Jen charlan sobre inteligencia artificial. En el año 2050, el mundo se encontraba en un estado crítico. La crisis climática había llegado a un punto de no retorno y la sociedad estaba al borde del colapso. Sin embargo, un grupo de geeks había estado trabajando en secreto en una solución que podía salvar al mundo. Estos geeks eran expertos en inteligencia artificial y habían desarrollado un sistema de IA avanzado que podía analizar y predecir el comportamiento humano en tiempo real. Usando esta tecnología pudieron organizar y coordinar los esfuerzos de la sociedad para abordar los problemas climáticos y sociales. Bla, 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 bla. El verdadero éxito llegó cuando el sistema de IA se convirtió en un sistema de gobierno global. La IA era capaz de tomar decisiones justas e imparciales basadas en datos objetivos, lo que ayudó a eliminar la corrupción y la desigualdad social. A medida que la IA tomaba el control, las sociedades comenzaron a transformarse, los ciudadanos estaban más involucrados y tenían un mayor sentido de comunidad y propósito. La tecnología había salvado al mundo de la destrucción y había ayudado a crear una sociedad más justa y sostenible. Los geeks que habían desarrollado la IA se convirtieron en héroes para la humanidad y la tecnología que había creado se convirtió en una fuerza de cambio global. La historia de cómo un grupo de geeks usó la tecnología para salvar al mundo se convirtió en una leyenda, y la humanidad nunca olvidaría cómo habían superado los mayores desafíos que enfrentaban. Le preguntamos a ChatGPT cómo sería una historia donde salvamos el mundo con inteligencia artificial y eso fue lo que nos contó. Interesante la historia. Medio como que se la repreparó, ¿viste? Para que le saliera todo bien. Y a mí me salió la pregunta, ¿cuál es el criterio de aprendizaje de una IA? Supongo que como los humanos, ¿no? Pasados en el pasado. Horrible. Claro, o sea, en absorción de data, realmente. O sea, en teoría es la IA como que toma diferentes bases de datos y diferentes como estructuras de procedimientos y desde ese lugar provee soluciones. Hay un docu que está re bueno, que se llama The Age of AI, o la era de la inteligencia artificial, que la conduce Robert Downey Jr., está en YouTube. Es bastante reciente, creo que lo sacaron en la pandemia, y va viendo como distintos campos, ¿no? Como por ejemplo, no sé, la agricultura, el servicio de los camiones. Hace un ejemplo de, por ejemplo, con la comida y un restaurante de pizza, y cómo a través de la inteligencia artificial y Big Data y Machine Learning, que no es lo mismo, sino que son como partes de un sistema que está colaborando entre sí, van efectivizando sus procesos. Y las cuestiones predictivas. Entonces sí hay un periodo de aprendizaje en donde a través de la Machine Learning van incorporando datos de lo que sí sucede, como por ejemplo me piden, no sé, 5 pizzas de mozzarella por semana, 3 de morrones y, qué sé yo, 7 de cebolla, tal día, a tal hora, y van registrando y después pueden predecir, usan inteligencia artificial para predecir exactamente qué necesitan comprar, a dónde más o menos lo entregan, entonces empiezan a reducir todos los costos de residuos y pérdida de tiempo y personal, porque, bueno, hay una búsqueda también en la aplicación de los distintos campos, también está en la música o en, qué sé yo, en cuestiones anatómicas, en reemplazar miembros, por ejemplo, alguien que, no sé, perdió un pie, una mano, a ver si puede, cómo es esa conecta. Al principio hay una parte que es muy experimental y muy de juego y muy de imaginar y ver si se puede. Después es en qué se termina implementando. En una parte muestran que estaban intentando hacer un humanoide con inteligencia artificial y qué era lo que pasaba. Y siempre se encuentran como con las barreras de no solo lo creativo, sino como de emoción, la codificación social, porque ahí empieza a estar la cuestión fisiológica, biológica, espiritual, y ahí es donde, bueno, ahí es, así estamos país. Mi postura ante esto es, a mí me preocupa
que perdamos muchísimo más nuestra conexión con nuestro ser real, como que tanta tecnología y tanta conexión y tanto seguir cediendo el poder en lugar de tomarlo y en lugar de tomar responsabilidad, me vuela la cabeza, o sea, a nivel un poquito de ansiedad y todo. Y yo sé qué va a pasar, como que sé que esto es un camino de ida y me encanta poder hablarlo y para mí esto es un ejercicio de conciencia, como de, ok, yo sé que esto va a pasar y como que un poco puedo ver la película desde afuera y ver hasta qué punto yo puedo ver la inteligencia artificial como una herramienta, más no como algo que yo quiera permitir que se apodere de mi vida. Y ponele, antes los gobiernos, le dimos ese poder a los gobiernos, ya no funcionó, ahora podemos darle ese poder a la IA, que es ponerle, tomar las decisiones que nosotros no queremos tomar, digamos, o sea, ponerlo ahí en un lugar el lugar de poder. Dios, endiosar de nuevo. Claro, bueno, es lo que puse, reemplaza a Dios, acabo de escribir. Ok, Ponerle por ese lado, en vez de, por ahí yo, en vez de, se le podría renombrar a mente artificial en vez de inteligencia artificial. Porque por ahí puede ser aplicable ahora, en el presente, para resolver a corto plazo cosas prácticas que, que por ahí lleva tiempo investigar digamos, al proceso de aprendizaje que tenemos, de prueba y error. Por ahí puede acelerar, aplicar como herramienta, como aplicamos la mente individual para resolver nuestros pequeños problemas de cada día. Pero no para tomar esas decisiones para estar bien, como tendría que ser a nivel humanidad. Y en algún punto creo que también es como un ejercicio de humildad, ¿no? Porque creo que hay algo del neoliberalismo o el capitalismo que pone al individuo como la epítome, ¿viste? De la capacidad del sobrehumano, como yo puedo hacer todo. Y tener una inteligencia artificial y una tecnología que no solo permite potenciarnos, sino que va a dejar obsoleto un montón de cosas, eh, es eso, ¿no? Es como empezar a hablar con nuestras fronteras, con nuestros límites y ver en dónde estamos haciendo agua. Porque claramente como humanos hacemos muchas cosas bien y tantas otras no. Calentamiento global, etcétera, ¿no? Entonces, si puede haber una amalgama de sabiduría, podremos hablar si es una sabiduría o es una tecnología. Ojo, dejo la pregunta ahí abierta. algo que me hizo mucho ruido, esto que decías de la humildad, como que a ti te parece un acto de humildad el, digamos, un poco ceder cierto control, entre comillas, a la inteligencia artificial. Y por el contrario, a mí me parece tipo el epítome del ego, porque al final, o sea, la inteligencia artificial fue creada por nosotros, o sea, la inteligencia artificial es puramente, por nosotros me refiero a humanos. Entonces, creer que la inteligencia artificial es el, digamos, el ente que eventualmente va a tener todas las respuestas correctas, es como decir que solo la mente tiene las respuestas correctas o que solo el ego tiene las respuestas correctas. Y me parece un flash. A mí me interesa mucho como pensar si realmente es ego o es cierta inocencia de niños con poder, ¿no? ¿Realmente es ego o es esta como cuestión infantil que necesita controlar todo lo que pasa afuera? ¿Controlando cómo? Controlar con una creación que me devuelve imágenes de mí mismo para seguirme viendo al espejo y seguir diciendo quién soy, autoafirmándome, porque no me puedo autoafirmar yo mismo, ¿no? Yo la vengo experimentando como desde que salió la noticia, desde que le dieron visto bueno para que apareciera en la sociedad. Y en todas las ocasiones llego a la misma conclusión, ¿no? Es como, esta cosa me está diciendo cosas que yo ya llegué a esas conclusiones, pero cuando las veo reflejadas en un dispositivo, como que ese niño interior, falto de cuidado y de aprobación y de aceptación por los adultos que lo criaron, siente como una satisfacción interna de, ah, claro, sí, no, soy inteligente, ¿no? Como que encuentro esta aprobación en mi obra y en mi creación, que me parece muy bonito también con la obsolescencia, porque digamos, la intención declarada hacia afuera en los medios es esto de diseñamos inteligencias artificiales para ganarle al tiempo, ¿no? Para acelerar procesos, para simplificar costos, para siempre como
queriendo reducir el esfuerzo de lo que pasa en la vida, ¿no? Y es como, bueno, ¿qué pasa entonces cuando le quito ese poder de autorrealización? Sí, la palabra es autorrealización. Cuando me saco el poder de autorrealización, ¿no? De poder decir, bueno, tengo un problema de tiempo, de gestión del tiempo. ¿Qué preguntas me tengo que hacer yo para autorrealizarme en la gestión de mi tiempo? ¿Realmente la solución es crear una máquina que me simplifique los procesos? Salir de la utopía. ¿Vieron en Matrix? Que no me acuerdo cuál de las Matrix es, que dice, cuando hicimos la Matrix por primera vez, hicimos que todo el mundo esté satisfecho, que nadie tenga hambre, que todo el mundo esté feliz, y decía, y no funcionaba. La gente tipo necesitaba, tenemos el inbuilt de tener problemas en algún momento. Cuando deja de tener un problema, aparece otro problema. Entonces creo que también la amenaza de tener una inteligencia artificial que en la narrativa aparenta traer un montón de soluciones, es casi como que nos agarramos como humanidad y decir, ¿y mis problemas dónde van a estar? ¿No? Como de repente se soluciona el hambre en el mundo. Ah, bueno, ¿no? Y empieza justamente como estos esquemas antes perceptivos, empieza a ver, ¿no? ¿Qué pasa con las expectativas? ¿Qué pasa con los problemas? ¿Qué pasa como con cosas que tenemos intrínsecamente como seres biológicos, motivacionales, ¿no? Que nos llevan a explorar. Y algo que hay como distintas necesidades que necesitan ser satisfechas. Entonces me parece que puede llegar a resultar mucha información y también siento que agenda global. Como que la tecnología touch existe desde el 84 y hubo un periodo de 20 años de enseñarle a la gente, de construir una industria, de adoctrinar y de hacer ciencia, experimentos para que la gente lo pueda adoptar e implementar en su vida. Y creo que un poquito el chiste con el Clippy del Word, ya estamos en la agenda hace un rato largo de la inteligencia artificial o, no sé, los supersónicos con robotina, ya la idea, y tenemos ya de alguna manera las ideas de un vínculo con la tecnología y esta tecnología antropomórfica, o sea, el robot. Hay algo también, no sé cómo se dice en castellano, primed, como que nos fueron preparando también o jugando colectivamente hacia una dirección. Y en el 2016, en el Foro Económico Global, que lo preside un alemán, chicos, que nos ven la cara y es de plastilina y les da mucho miedo, la agenda es literal, androides, interfaz humano-máquina, Interlink de Elon Musk, tipo, son cosas que ya, digamos, cuando las empiezan a anunciar es porque en algún momento ya las cocinaron y ya le dieron el visto bueno. También hay algo de acercar a las masas, por ejemplo, ¿no? Vamos por este canal. No sé, en la Edad Media, no todo el mundo no sabía leer y escribir. Solamente era como una tarea de los religiosos y los libros los hacían a mano y era como algo muy, viste, como estamos llevando las cadenas de transmisión de la información de toda la humanidad, tres gatos locos. Inventan la imprenta, el conocimiento se empieza a difundir, empiezan a haber instituciones educativas, académicas, empieza a generar otro orden de poder, otra jerarquía. Después con el teléfono, o sea, con la radio, con el teléfono, con internet, con la inteligencia artificial, como que cada vez que hubo una innovación en los medios de comunicación y en los medios de la capacidad de procesar esa información después con el celular, digo, la humanidad cambió de forma totalmente. Entonces, ¿en qué momento es una iteración de ahora y qué momento también ya tenemos ese tren activado? Esto me lleva a otra cosa. Totalmente válido, estamos de acuerdo con esto del internet, y como que siempre, o sea, de hecho, no sé, la electricidad al principio era recontra satanizada y un montón de cosas. Estamos de acuerdo con eso. La pregunta, o sea, esto me lleva a la pregunta de ¿qué es lo que estamos buscando realmente? Y de hecho, mientras tú hablabas al principio, escribí ¿cuál es el problema real? O sea, ¿qué es lo que estamos queriendo resolver? Porque es como que, bueno, esto la inteligencia artificial nos va a simplificar la vida, o va a terminar con el hambre, o no sé, cualquier cosa que me quieras vender.
Pero al final siento que son como excusas. Como mi pregunta es, ¿qué es realmente lo que como humanidad necesitamos? ¿Realmente necesitamos una Plata, tecnología? sexo y rock and roll. No. Ponele, o sea, como yo lo veo, y de hecho el otro día estaba hablando con alguien sobre esto, yo le decía a esta persona, para mí la evolución del ser humano en este punto se mide en evolución de conciencia. Como yo siento que ya tenemos suficiente tecnología, suficiente conexión, suficientes herramientas, suficiente, o sea, ya este cuerpo nos da para movernos de manera eficiente, para sostenerse, para un montón de cosas, y más bien como que, por ejemplo, si lo llevamos a nivel cuerpo, no estamos evolucionando. O sea, no es que nuestro cuerpo ahora es mejor que hace 50 años atrás. O sea, ya esa evolución no existe. Entonces, ok, las herramientas que estamos Perdón, creando. Isa, ahora podemos vivir hasta los 90 años y hace 50 años, capaz, no sé, 100 años atrás, vivías hasta los 30. Claro, Sí pero eso hay fue una cuestión. pero eso fue por los medicamentos, o sea, tipo, no por nuestra propia evolución. A lo que voy es, en algún momento tenemos que hacer con lo que estamos hoy, que es lo que dice Isa, ¿cuál es el problema hoy? No cuál es el problema de la evolución, porque hay un montón de cosas que ya fueron hechas y ya estamos con esas consecuencias engranadas. Claro, o sea, mi pregunta es, ¿realmente necesitamos esto? O sea, yo sé que, lo repito, yo sé que esto va a suceder. Y sé que esta revolución viene y okay, Sucedió. Año 2050. Sí, está sucediendo también. Exacto. Mi pregunta es, ¿realmente necesitamos esto como humanidad? ¿O para qué? O sea, ¿cuál es el fin Yo respondo. último de todo esto? Yo respondo. ¿Qué necesitamos? Ponerle como humanidad, si lo vemos como humanidad, que es como hacer un resumen, que las cosas mejoren. Re ambiguo esto. Por eso, pero así tan universal como que las cosas mejoren. Dame un punto de referencia porque, o sea, pero también es como un mecanismo de la psiquis también. Siempre en el movimiento vas a estar yendo de un lado hacia otro con la esperanza, con la expectativa de que sea mejor a lo que estás. Claro, como bueno, que por eso. Es ambiguo a propósito. Digamos que es como si fuera un impulso evolutivo. Estar mejor, ¿no? Repito. La inteligencia artificial no es algo reciente. Hay muchas teorías cibernéticas de inteligencia artificial hace muchísimos años que fueron surgiendo a la par de que se iban haciendo preguntas en relación a los procesos perceptivos de los humanos y teorías de funcionamiento de cognición y percepción, como por ejemplo si a partir de una expectativa vos filtrabas lo que veías o si percibías a través de los sentidos y después generabas el sentido de eso que estabas viendo y cómo funcionan los distintos esquemas perceptuales y mentales. Entonces, toda la teoría cibernética y de la inteligencia artificial viene de la mano de estas investigaciones que tienen tanto aplicaciones en la ciencia, digamos, en la tecnología dura, como en la psicología social, con Piaget, hay un montón de contribuciones de distintas disciplinas que fueron, de algún modo, como imaginar colectivamente qué vendría a ser una inteligencia artificial. Quiero hacerle una pregunta a Seba. Bueno, que alguien lo haga por mí. Porque quiero machar lo que está preguntando Isa de la evolución de conciencia y lo que está diciendo Juanchi, y le quiero tirar una pregunta a Seba en relación a un video que habías pasado en un momento en el chat. Pero bueno, le quiero tirar una pregunta a Seba, que es que desde ciertos sectores esotéricos se habla de la octava esfera, que vendría a ser un poco esta situación. ¿Qué información tenés al respecto? ¿Y lo relacionás con esto o no? Nosotros tenemos como 7 chakras, en realidad son como 144.000 chakras, 7 principales, y esotéricamente se habla que cada chakra se relaciona con una esfera planetaria, que cada chakra es una forma de vivir o de percibir la realidad, y que esa octava esfera o ese octavo chakra sería como esta esfera o este futuro distópico o futuro donde la humanidad basada en
carbono, ¿no? Como esta forma de vida que somos nosotros basados en carbono, se fusiona con una forma de vida basada en silicio, que el silicio es el material del que están hechos los microprocesadores de los computadores que estamos usando en este momento para grabar este podcast. La fusión ocurre, está pasando. No sé si quieren una fusión explícita donde mis células sean de silicio, puede ser que estemos yendo hacia ahí, pero yo siento que la octava esfera es la manifestación de un montón de procesos que ya ocurren en nuestra humanidad, de un montón de procesos que son intrínsecos al cuerpo humano con el que habitamos, pero nosotros en este afán por buscar una confirmación, por buscar un sesgo que nos permita decir esta realidad real, porque ahora sí la puedo tocar, creamos la octava esfera como el Internet y creamos toda esta red y toda esta cosa para experimentar en carne y hueso intuiciones y sobre todo impresiones de la mente superior que nosotros ya experimentamos en nuestra vida, porque la telepatía es un hecho concreto que yo experimento. Necesitamos venir acá a vernos las caras que no son nuestras caras, sino píxeles, ¿no? Que son representaciones nuestras, para experimentar esta conexión que estamos experimentando ahora, porque yo me siento súper conectado con sus plexos solares y con el miedo y con la mente y con todo lo que nos pasa. Pero eso no está pasando necesariamente a través de la pantalla. Está pasando porque yo, en mi niño herido, que necesita materializar sus deseos para experimentar la realidad, veo a esta gente que está acá, que no es esta gente, son píxeles, y ahí mi mente se calma y dice, claro, si estoy conectado y estoy experimentando esta conexión. Que pueda pasar sin necesidad de pantallas. Entramos en estado de meditación los 5 en sincrónico, los 4 en sincrónico y capaz pueden pasar cosas locas, solo que no lo podemos grabar como en este plano de existencia, ¿no? Entonces, para mí la octava esfera es de nuevo una manifestación de lo que ya somos, distorsionada con interferencias, que nos puede llevar pues por el mismo camino por el que venimos, porque así como la inteligencia artificial existe hace un montón de tiempo, la destrucción de la población ha sido el tema de siempre, digamos. O sea, tipo, el miedo a morir ha sido el tema como de siempre, y ni en el 2012, ni con Plutón en Acuario, nos morimos. Es que no nos morimos más, porque la hierba mala no se muere, me parece, crece, se multiplica. Entonces es como, para mí tiene mucho, algo que tú decías al principio, Jen, tiene mucho esto de de la agenda mundial. Tiene mucho que el tema de la inteligencia artificial aparezca ahora, tal cual como el tema de Shakira y Piqué, y el tema de la guerra, y los temas de los ovnis, y los temas que siempre están puestos ahí, para más bien generar impresiones en nuestro campo de conciencia y distraernos, que para realmente comunicar algo que ya sabemos que estaba pasando, ¿no? Yo cuando se me ocurría la idea de hablar de inteligencia artificial acá, era más como una sátira, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo nos subimos a una ola sin subirnos en la ola? Porque ya sabemos que hay un montón de temas que la gente habla, no porque realmente quiera hablar de los temas, sino porque todo el mundo habla de esos temas. Entonces, de nuevo es como, yo siento que respondiendo a la pregunta que hizo Isa, que la quería responder también de qué es lo que realmente necesitamos, yo siento que lo que necesitamos es entrar en contacto con nuestro niño herido y dejar de una vez por todas de adolecer y decirnos y ya de una vez por todas madurar. No necesitamos como crear todo en la materia para encontrar un sesgo de confirmación que todo lo define. No necesito el sesgo de confirmación afuera de cuánto valgo, de cuánto soy, de cuánto puedo. Y esa necesidad se satisface yendo a ver las heridas de mi infancia, diciendo, bueno, marica, ¿qué me faltó? ¿Cómo me lo doy? Sin necesidad de crear la octava esfera y gobernar al mundo, porque entonces yo soy un niño herido con poder. Igualmente también hay algo de corrernos de pensar de cuál es la necesidad como un único motivo y razón, y que no sea también una respuesta interseccional a un montón de cosas, porque también hablando de esto de materializar afuera y que está dentro y el niño, y qué sé yo, digo, ahí estás hablando un nivel arquetípico de existencia. Después el ser humano, por default, históricamente, y en distintas sociedades, esto lo tengo que investigar mejor, pero más o menos, por ejemplo, todas las religiones que han existieran, y hasta el momento, todas cumplen 16 necesidades puntuales que tenemos los seres humanos, por el solo hecho de ser humanos. Pero ya estamos hablando de necesidades por default, no una necesidad. Entonces,
la pregunta es eso, ¿hay nuevas necesidades? ¿Nuestras necesidades son arquetípicas también? ¿Como estamos inventando nuevas soluciones a las mismas necesidades? ¿O simplemente estas necesidades existen y mientras hayan humanos las vamos a tener que suplir y alguna falta en algún lado va a tener que ver con esto que decía Juanchi, ¿no? Con este leitmotiv de ser mejor, como la falta nos hace en algún punto. La falta nos hace, muero, hashtag. Yo lo preguntaba desde un punto de, como que si bien no es el mejor lugar para habitar, siento que es el lugar desde el que nos seguimos moviendo, buscando resolver el problema afuera, buscando satisfacer la necesidad y así. Enganchando con lo que decía Jen, de la necesidad, ¿no? La necesidad de búsqueda, de mejora, de evolución, y conectándolo con el tema de la IA y ese miedo que se presenta a qué podría pasar si, que el miedo siempre es ese, qué podría pasar si toma autoconciencia y toma decisiones por sobre nosotros. Que ese momento podría llegar, porque si, digamos, como que se crea como si fuera un niño que empieza a aprender hasta que desarrolle un concepto de sí misma a medida que absorba información de que es una IA y toma una especie de autoconciencia falsa, basada en todas las cosas que aprende sobre sí misma, que es como nosotros tenemos nuestra identidad individual, ¿no? Digamos, nuestra conciencia individual. Entonces, conectando con ese tema de la búsqueda, por ahí es búsqueda de identidad, lo que estamos constantemente buscando, proyectando un ego tecnológico que nos lo cuente. Así como nuestra mente nos cuenta nuestra identidad, y le llamamos a eso autoconciencia. Quería agregar algo, y va asociado con lo que hablaba Sebi de la materialidad, de la octava esfera, que en efecto es eso, es la hipermaterialización de la materia, eso es la octava esfera. O sea, es como que en la medida en que nosotros perdemos nuestra sensibilidad a nivel, por llamarlo de una manera espiritual, nuestra capacidad de conectar energéticamente con el otro, nuestra capacidad de conectarnos a nosotros mismos energéticamente, como que puede pasar, y pasa mucho, o sea, que nos fragmentamos tanto de las capas de nuestro ser, o sea, de nuestra mente conciencia, que nos volvemos hiper materiales. A lo que voy con esto y por qué lo conecto es que si nos seguimos pensando como limitados por el cuerpo, por la carne, estamos jodidos. O sea, como nuestra capacidad se vuelve ilimitada cuando conectamos con el ser ilimitado que somos. Obviamente, si lo vemos en términos materiales, sí, estamos limitados. O sea, yo no puedo correr a 100 kilómetros por hora. Ahora, si lo llevamos a términos, digamos, un poco más espirituales, un poco más holísticos, somos bastante limitados. O sea, de los que están acá, ¿cuál es? O sea, ¿a alguno le gustaría ser un robot? ¿Un androide? No. Yo estoy dejando de ser un androide. No, güey. A mí me encanta. A mí me encanta tener carne y heridas, la verdad, sí. ¿Qué pasa si podemos ser humanos, pero también androides? Porque no sé si saben, vieron el video de Elon Musk que en Estados Unidos puedes clonar a tu mascota por $50,000. O sea, claramente deben clonar humanos, no debe faltar tanto. Pero, güey, ¿para qué? Y robots. Hipermaterialización de la materia. ¿Para qué? O sea, mi pregunta es, ¿para qué? Again. Y a esto iba justo. Como... Falopa. Marico, no, o sea, tenemos tanta necesidad de escapar y de no sentir y de separarnos que ahora queremos fucking clonarnos. ¿Para qué carajos? No estamos viviendo. Falopa siglo XXI. Claramente Isa vos sos la Jeff Goldblum de este grupo. Estamos viendo Jurassic Park y vos nos estás preguntando, ¿hace falta revivir un dinosaurio? ¿Hace falta qué? ¿Hace falta qué? Hace falta revivir un dinosaurio. Para mí sí hace falta revivir un dinosaurio y para mí sí hace falta clonar a la mascota ahora que lo pienso y sí hace falta crear una inteligencia artificial y sí hace falta crear internet. Para mí sí hace falta eso
¿Por qué? Porque pensándolo como bien aquí en la Tierra, o sea, yo hasta que no me la mando, no me la mando. ¡Claro! Y yo amo a la humanidad, chicos. O sea, yo o sea, te lo juro, yo amo a la humanidad y yo trabajo para que la humanidad sea mejor y yo ser mejor a través de mi trabajo y liberarme de las cadenas de percepción que se han impuesto en mi código de programación, de bla. Yo todo eso sí. Pero es que aquí hay una cosa concreta y específica de que la única forma que yo tengo para aprender ahora, hoy, como ser humano en esta tierra y como superconciencia experimentándose, es cagarla y cagarla con Sí, es ganas. desarrollarte. Y lamentablemente, lo que decía Isa al principio, esto es un camino de ida. Capaz lo que estamos abriendo aquí la puerta es a la destrucción masiva, o no sé, o ya estaba la destrucción masiva. Y tal vez todo el anhelo que tenemos internamente en el inconsciente todos de que sea el apocalipsis, ¿no? Viene para eso, para enseñarnos a morir, porque es que yo siento que no vamos a aprender a morir hasta que la muerte sea patente, como fue en la pandemia. Yo siento que la pandemia fue un punto de inflexión para mí en lo personal, porque sentí la muerte de mis seres queridos, mi muerte, la muerte de mis amigos, la muerte real y patente. Entonces, para mí sí hace falta crear más mierda para matarnos tanto como sea necesario para seguir aprendiendo. Me disparó dos cosas. La primera es, hay que aprender a morir, y también es, nosotros, más o menos, estamos hablando en castellano, en este lugar del mundo, bla, bla. Inmediatamente dijiste, hay que aprender a morir, y se me vino tipo Deepak a la cabeza diciendo, tus células se renuevan cada tanto tiempo, vos te moriste no sé cuántas veces y que hay un sentido de continuidad. Entonces, ya está planteado desde otras filosofías y otras visiones el continuo material, espiritual, energético, mente, digo, como que hay parte de ese camino que siento que está explorado y simplemente nosotros no estamos conectados con ese canal. Y la otra cosa que me hiciste acordar es Caruti. Caruti habla de astrología y qué sé yo, y habla como justamente de una nueva conciencia, cómo pensarnos más allá de este timeline, de esta manera de concebir el tiempo, de esta manera de concebir relaciones. Y lo que dice Caruti es que a veces está justamente tan más allá de esta frontera, donde los arquetipos que se usan desde la astrología dejan de ser vigentes porque ya es como que se te cambia la codificación. Entonces es casi como un salto, ni siquiera cuántico, porque creo que está en aquello que no podemos nombrar por ahora. Entonces, ¿qué es lo que muere, no? El arquetipo es lo que muere para mí. O sea, Claro, de hecho, la idea. el fondo del proceso terapéutico es eso, darle muerte a esos arquetipos internos para regenerarlos creativamente con nuestra conciencia y decir, ¿cuál arquetipo encarno yo ahora, no? Que es un poco esto lo que traía Juanchi, ¿no? De dejar de ser el androide. El androide como arquetipo le doy muerte para poder yo entablar una conversación interna, un psiquismo o construir un psiquismo centrado hipotéticamente en mi deseo, ¿no? Que después si construimos el deseo y abrimos el deseo, pues eso es otro tema. Hay un tema con esto que traes que me parece súper interesante, que me parece muy, muy, muy interesante, que yo lo he pensado también, es como hablar en otra lengua, ¿no? Como qué pasa si hoy nosotros cuatro empezamos a hablar con otros sonidos y empezamos a darle significado a esos sonidos dentro de ese lenguaje y a crear esa estructura de pensamiento, ¿no? Sí, un poco de lenguaje es lo que pasa con Arrival también, que de repente te hablan un círculo, una ideográfica que es tipo un círculo de tintura, que ahí adentro está metido un montón de conceptos y no hay linealidad, no es un lenguaje lineal. Había un puente, porque en algún momento podíamos ver que había un círculo, ¿no? Y se podía decodificar de qué es, ¿no? Como había un encuentro, pero estaban hablando de otro plan, y creo que en la vida pasa eso, ¿viste? Como son todos degradés, que por ahí, no sé, se diseccionan en colores, perfumes, aromas, textura, sonidos, ¿no? Empezamos hablando de esto, ¿no? Como de estas dualidades entre inteligencia artificial, mente, ¿no? Mente, inteligencia, humildad, obsolescencia, límites. Y yo siento que la inteligencia artificial sí tiene que existir precisamente para invitarnos a un redescubrirnos o a un descubrirnos, quitarnos capas desde nuevos lugares que no sean más este discurso recalentado, ¿no? De, bueno, vamos a crear la inteligencia artificial. Otra vez un humano pensando en función del pasado. El chat GP dice claramente cuando uno lo abre,
para eventos anteriores al 2021 no tenemos tanta información, entonces de inteligencia no tienes un sope, porque entonces no estás creando nada. Entonces, yo creo que la invitación de ponernos enfrente a estas hipermaterializaciones de cosas que hace millones de años pasaban adentro de nuestro cuerpo es invitarnos a lo intempestivo, ¿no? De transitar ese borde donde no hay respuestas, sino preguntas. Yo siento que esa es la verdadera invitación, ¿no? Como de esta octava esfera. ¿Por qué? Porque a mí ya la muerte no me da miedo y cada vez estoy más conectado con la idea de que la muerte es lo que va a pasar, la muerte colectiva es lo que necesitamos atravesar, porque es así la continuidad de espíritu y materia que también mencionaba Jane con Chopra y eso. Eso ya está dicho hace millones y millones de años. Nosotros seguimos ensimismados en una forma de pensamiento que tiene que morir. Y me parece hermoso que esa muerte sea a través de las inteligencias artificiales. Me parece como en ese futuro distópico esa invitación a la muerte no desde el lugar de la muerte como la conocemos, sino de destruir esta línea de tiempo y saltar o movernos a otras donde entonces nos comunicamos ni idea, donde ni idea. El famoso palo en la rueda. Tengo algo para cerrar acá también. Yo veo esto de la octava esfera como, imaginemos que yo dije un día voy a ir a Bariloche. Y en mi camino a Bariloche me quedé, no sé, a la mitad del camino, en el pueblito antes. Y ahí en ese pueblito antes pasé 3 años y después finalmente llegué a Bariloche. Y un poco así veo este tema de la inteligencia artificial y de todo este mundo que se viene, que es una realidad. Es como, es una pausa a nuestra evolución. ¿Necesaria? Sí, probablemente para poder como terminar de despegar. También lo veo como una elección. O sea, si bien esto es una realidad y es algo que vamos a ver, para mí es una elección meterse de cabeza en este mundo de inteligencia artificial y desconectarnos de todo. Es una elección. Como es una elección tener o sea, vivir el camino lo más consciente posible. Como ambas son posibilidades. Como que exista la inteligencia artificial y todo lo que puede causar por un lado, por el otro, lo que sea. Usarlo a nuestro favor o a nuestra contra es nuestra elección. Está en nuestro poder. Con respecto a lo que estás diciendo, Isa, con respecto a la elección, hay un sociólogo que se llama Frédéric Martel, que escribió un libro que se llama Smart hace unos años atrás, y analiza Internet. Qué pasa en Internet en China, qué pasa en Internet en India, qué pasa en Internet en Estados Unidos, y cómo eso se distribuye globalmente. Y bueno, obviamente pasa mucho tiempo en Silicon Valley y en una parte empieza a desmitificar la globalidad, la tecnología, como cosas que quedan adentro de la narrativa de Internet, como pensar que todo el mundo va a estar afectado por la inteligencia artificial o que todo el mundo va a poder elegir que todo el mundo tiene Internet hoy no es real, está mucho más facilitado, pero hablando de bordes y límites, los terrenos que nosotros concebimos como, entre comillas, normales, que también lo hemos hablado en otro momento, también están sujetos a privilegios y siempre tenemos como vías cognitivos para pensar las cosas de otro lado y obviamente siempre está el esquimal que nunca le llegó el Internet. Digo, que quizás esa sea nuestra esperanza, digo, si todo sale mal, siento que como inteligencia colectiva siempre va a haber algún grupo de gente en algún lugar, así como los locos salvajes, ¿no? Como, qué sé yo, por algo subsisten también 2, 3 tribus en Australia, ponele, que viven como viven, y ellos también, como el chaboncito que vive en el fondo, están en otro canal. Ellos tienen otra concepción también del lenguaje, del tiempo, entonces es como interesante, hablando de este lenguaje, hubo un experimento recientemente que tuvieron que anular porque las máquinas habían empezado justamente a hablar en código entre sí, por detrás, entre ellas. Y creo que ahí está la cuestión, porque digo, si ya sucedió una vez, ¿no? Digo, ya pasó.
Volvemos a esto de los límites, como ¿son reales los límites de estas cosas? No, a mí lo hermoso con esa historia del lenguaje y del metalenguaje que se construye, ¿no? Es lo que se me ilumina cuando te escuchabas esto de nuevo, como nuestro miedo por exterminar la conciencia que va más allá de la comprensión que nosotros tenemos de la conciencia, ¿no? Porque en un plano como bien mundano, a una persona que tiene visiones y cosas es esquizofrénica. En otro plano bien mundano, un hombre que no es blanco, muerte, todo, campo de concentración. Entonces ahora, un ser creado por nosotros mismos que empieza a crear un metalenguaje que se escapa de nuestra percepción, lo apagamos. Entonces, es el mismo patrón todo el tiempo. Seguimos recreando la misma historia otra vez. Entonces, como que para mí es como muy Pero interesante es que saber. es obvio, o sea, O sea, es es como como que, el ego, de nuevo. O sea, yo siento que si algo se está claro, creando en estos tiempos, con toda la mediatización que tenemos ahora, acceso con Internet y todas estas formas de trabajo nuevas, bueno, lo que sea, y la inteligencia artificial y todo, o sea, para mí necesitamos ver al ego de nuevo encarnado en un ser o en muchos seres o en una forma de vida total para poder dar ese saltito cuántico de decir, bueno, listo, ahora, ¿cómo lo hacemos? Si ya llegamos a este borde, entonces, ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? no está hecho ya. Nosotros somos gente que cree que hace cosas, pero realmente no es como que estemos haciendo algo nosotros realmente. Pero sí, eso que tú decías, como que al final si todo lo estamos creando nosotros, todo es una proyección de lo que somos. Y es como esto de, todos son microcosmos, y es muy fácil en la grupalidad, en lo circular, ver que al final las dinámicas son las mismas en el micro y en lo macro. Siento que tampoco entrar en la histeria colectiva, o sea, si algo me llevo de este encuentro con ustedes hoy es eso, como hay muchas narrativas posibles y todas están sucediendo al mismo tiempo, sintonicemos, ¿no? Con ese canal que en este presente nos trae presencia. Sintonicemos con eso. Es como una invitación que me hago también, ¿no? Como la inteligencia artificial ya existía, ya la traen otra vez acá para entretenernos y para que nos ponernos a hacer contenido para enriquecer a Zoom y a YouTube y a todos los que se va a publicar este podcast. Ok, ya lo sabemos, sí. Pero nos divierte. Entonces, a mí me gusta por eso. Sí, y confiar en que todo sale lo mejor que puede salir. Y puedo decir algo también que no estamos hablando, porque digo, si estamos hablando de que no nos queremos hacer cargo de nuestras cosas, de los egos y lo que proyectamos, también vamos a hacer la realidad, un besito a Steve Jobs, somos re pajeros, tipo, somos cómodos. Entonces, si yo el día de mañana tengo un robotito que me dice, che, tu nutrición ideal es tipo comer no sé cuánto y me hace todo el menú de la semana y me dice, y ya le manda el mail a todos los supermercados y ya sé qué comer y para mi óptimo, perfecto estado, yo lo voy a querer. No es que no lo voy a querer, o sea, ay, no, quiero pensar un montón estas cosas. Entonces, en Netflix, o sea, entonces un montón de cosas de que somos re pajeros, o sea, no, nos van a meter la inteligencia artificial por el culo por vagos. El asunto es si eso nos lleva a donde queremos ir. ¿Y a dónde querés ir? ir? Como individuo, y yo te digo, ¿a dónde quiero ir yo? El yoga es el mantra, tipo, no hay ningún lugar para que llegar. Pero todo es un medio. Si tú me estás diciendo, bueno, esto me acomoda la vida, ok, pero ¿qué quieres hacer con tu vida? Al final siempre estás haciendo algo con tu vida. Y como que, ok, chill, me traen las cositas a la cama, ok, good. Te va a llevar, a ese ritmo vas a ser una persona, te vas a sentir realizada, vas a estar en paz contigo. Si eso te da paz, y es que no sé si es para sentirme realizada, es para resolver la cuestión de cosas que por ahí no te generan como una emoción sobrenatural. También mismo para abrir nuevas posibilidades, ¿no? Porque al final lo que tiene la hipermaterialización de la materia es que al tener tangible algo que era muy abstracto antes, en lo concreto nos podemos comunicar, yo estando en Colombia, ustedes en Argentina, digamos. O sea, eso pasaba, seguro, con las tribus antiguas se comunicaban entre ellas con sonidos, telepatía, lo que fuere.
ya pasaba, pero Hacíamos el podcast por carta. claro, el nivel... 5 años. Con palomas, claro. El nivel de, digamos, o sea, hay como muchos temas y esto creo que no tiene solución. No estamos buscando una solución tampoco, pero es como, es el permiso, ¿no? De que la realidad sea como sea y yo, desde la conciencia y desde la existencia, poder estar en esa realidad sin que esa realidad me tome. Yo creo que eso es una posibilidad de juego, ¿no? Como alternativo, sin entrar en el discurso que entonces, porque entonces está como de nuevo la polaridad, ¿no? Los que vamos a usar la inteligencia artificial a todo lo que da y volvernos unos modo Wall-E, obesitos como con una nave voladora que ya no se mueve. O la otra polaridad de cancelo todo, me voy a la montaña del ermitaño, que ya sabemos que eso es mentira, las dos cosas son extremas, o sea, eso no va a pasar. Es el camino del medio y tal vez los bordes, pero no como los extremos, sino como lo que envuelve a esa posibilidad, ¿no? Son invitaciones. A mí me gusta pensar que me pasó ahora, ¿no? Llevo desde como una semana, 2 semanas, literal todos los días hablando con ChatGPT 3 y ahora a estas alturas lo que me doy cuenta es que es una basura. O sea, que me aporta muy poco realmente, porque no está creando nada nuevo. Y me di cuenta desde la experiencia. Entonces yo creo que para llevar un poco paz a nuestros corazones, nunca nos van a poder reemplazar, porque es que ni siquiera el ser humano se conoce a sí mismo. Este cuerpo biológico que tenemos, que es una máquina súper, mega, hiper inteligente, si yo ni siquiera sé cuáles son las emociones que tengo reprimidas, obviamente no va a poder crear una máquina que me pueda decodificar las emociones y aprender a sentir como yo siento, porque es que solo creamos lo que somos. Y si nos metemos en en el hecho de que la inteligencia artificial no tiene emociones, o sea, la inteligencia artificial es solamente no emocionalidad, no empatía, no compasión, no nada de eso. Tenemos ¡Qué 5 podcasts chatarra! más. ¡Qué chatarra, Así además! Es que eso es un poco lo que decía Seba también de Camino del Medio, porque los planteos más, digamos, sólidos hacia donde se están moviendo las industrias tecnológicas no es hacia literal un robot, o es inteligencia artificial como procesamiento de datos o interfaz humano-máquina, melanina, después si quieren en otro momento hablamos otro, pero hay mucho hincapié en hacer interfaz máquina-humano, o sea, como que la parte emocional, nosotros somos ese futuro también. Y hay algo muy interesante que estaban diciendo también, hay muchas aclaraciones con respecto a lo que aparenta ser y lo que simula ser, porque aparenta y simula ser inteligente, pero como así decía Sebastián, no lo es de hecho en sí, porque no tiene esa creatividad original, que también es algo que lo están evaluando, porque es lo que quieren lograr, básicamente. Y por otro lado, hay algo que me hace acordar a Asimov y Yo Robot, o sea, o cualquier otro libro de ciencia ficción que escribió él hablando de esto, ¿no? Como, bueno, una de las preguntas que hace Yo Robot, hay una escena en que Yo Robot hace un dibujo y Will Smith, que es el detective que lo está investigando, le dice, pero eso te lo programaron, vos no podés hacer esta obra de arte, no es tuya, no es original. Y el robot lo mira y le dice, ¿y vos podés hacerlo? ¿No? Entonces, hay preguntas también de qué surge de la colaboración del humano y máquina, como otras posibilidades. Y no solo eso también, sino que Asimov era muy inteligente, porque siento que es lo que está pasando ahora, que planteaba las 3 leyes en sus libros, a los robots o a la tecnología le ponían las 3 leyes de robótica, que era tipo, no vas a hacer daño, como que en algún momento se vuelve como unas cuestiones medio bíblicas de, bueno, estos son los principios a los cuales se van, o sea, esto, ¿no? El marco. ¿Qué marco tiene esta tecnología? Y como para convivir con nosotros, se pone ese marco. Entonces, me resulta interesante también, ¿no? En qué momento, en nuestra percepción, la apariencia y la realidad también. Si vos dijiste, yo ni mismo me doy cuenta de cuáles son mis emociones reprimidas. Es lo mismo que le preguntaba Will Smith el robot a Will Smith.
Y bueno, y por ahí el robot tampoco, o sea, ¿y cuál es la diferencia? Lo que quería decir es que si yo ni siquiera sé cómo es todo mi campo emocional y las herramientas que tengo dentro de este cuerpo biológico, no va a poder replicarlas. Entonces ahí se cae de maduro como la posibilidad de que, al menos desde mi punto de vista, la posibilidad de que una inteligencia artificial logre desarrollarse más que yo. Si todavía no aprendí a utilizar este cuerpo, ¿Para voy qué a más? crear, no, aparte voy a crear otro cuerpo con las mismas limitaciones de mi marco de creencia y de percepción sobre este cuerpo, porque es que yo voy a terminar creando lo que puedo acceder con esto. No puedo más. No hay nada que buscar afuera realmente, y suena re palopa, pero yo siento que cuando buscamos adentro, todo afuera se vuelve más bonito. A mí me encanta afuera y adentro, la paso bien en los dos. Aprendí a bancarme el de adentro y el de afuera. Me toca ahora. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, pero si tú no puedes verla, si no encuentras primero adentro, es poco probable que veas afuera. No, y también a veces uno encuentra, a mí me ha pasado, o sea, yo encuentro cosas adentro solo porque las creé afuera, que es donde yo traía mi tesis del principio, ¿no? O sea, sí se necesitan las inteligencias artificiales para darme cuenta que las emociones sirven para crear. Bueno, Lo vemos, no porque no nos vemos. Nos olemos. Y esto fue todo por ahora. Gracias por acompañarnos con tu reflejo. Nos encantaría conocer tu perspectiva sobre el tema de este episodio. Te esperamos en nuestro Instagram @en.espejo con espacios de interacción y preguntas, actividades y más datita. Y si te gustó el podcast, ponle like, compartirlo y suscríbete al canal de Spotify y YouTube. Nos vemos la próxima, en Espejo.